Vamos a empezar por una idea que seguramente no te suene tanto como el famoso cisne negro. Es el llamado rinoceronte gris, una metáfora para describir un riesgo enorme, muy probable, y que aún así todo el mundo parece ignorar. No es algo imprevisible, es algo tan evidente que casi molesta mirarlo. Como recoge el Informe Global de Perspectivas de Ciberseguridad 2025 del Foro Económico Mundial, los ciberataques a infraestructuras críticas figuran entre los 5 mayores riesgos globales de la década. Y no lo dice una voz marginal, lo dice el foro en colaboración con Accenture, con datos de cientos de organizaciones públicas y privadas de todo el mundo. Ese gran apagón ya se utiliza como parámetro de estrés en modelos de riesgo de bancos centrales, reguladores financieros y agencias de seguridad. No es que alguien diga va a pasar seguro, es que se usa como prueba de tensión. Al mismo tiempo, la infraestructura crítica, eléctrica, logística, financiera, sanitaria, lleva años funcionando al límite, apoyada sobre una digitalización total, sensores, telemetría, control remoto, automatización, más eficiente, sí, más barata también, pero mucho más dependiente de que todo funcione siempre. Y si algo hemos aprendido en las últimas décadas es que siempre es una palabra que en realidad se toma muy poco en serio. Para entender cómo se prepara una sociedad para aceptar situaciones extremas, no hace falta leer manuales de psicología social. Basta con mirar qué historias nos cuentan. La ficción, sobre todo la audiovisual, se ha convertido en un laboratorio de ingeniería social en tiempo real. Como analiza este artículo de CNN comparando Contagion con la pandemia real, punto por punto, la película no fue una casualidad creativa, fue una hoja de ruta. Confinamientos, mascarillas, cadenas de contagio, ruedas de prensa con lenguaje casi calcado. CNN lo documentó en tiempo real, mientras el mundo vivía escenas que el guión había escrito 9 años antes. Piensa también en Utopía, manipulación de narrativas de salud pública, Station Eleven, con el colapso de servicios básicos y vacío de autoridad, o The Last of Us, con la militarización y gestión de suministros en crisis extrema, con escenas que nos recuerdan los razonamientos recientes en algunas ciudades. Cuando durante años tu imaginario se alimenta de historias donde la única solución posible es un estado de excepción permanente, un mando central fuerte y renunciar a libertades temporalmente, tu mente deja de ver alternativas. Esas obras han sido, en el plano psicológico, un ensayo general. Nos entrenan para aceptar que ante una crisis sistémica solo hay una respuesta posible y siempre pasa por concentrar poder y renunciar a margen de decisión individual. Demos un salto ahora desde la pandemia al apagón tecnológico. En los últimos años, el mainstream cultural ha empezado a bombardearnos con relatos donde la tecnología literalmente se apaga, no por accidente, sino como punto de partida de la trama. Si revisas el análisis de Dejar el mundo atrás, verás como una familia huye de la ciudad, llega a una casa de lujo y poco a poco empiezan a fallar las comunicaciones, internet, la televisión, la telefonía. Los aviones caen sin explicación y como en una de las escenas más perturbadoras, uno de los protagonistas se aleja de la casa y se encuentra con un avión que sobrevuela la zona a muy baja altura lanzando octavillas escritas en árabe que nadie sabe leer. El enemigo está insinuado, nunca nombrado. No hace falta más. Basta con que el espectador complete el patrón solo. Añade a esto Years and Years, la serie de Russell T. Davies, donde unas elecciones generales en el Reino Unido son hackeadas por actores extranjeros no identificados, que el relato deja flotar como seguramente rusos, lo que desemboca en la llegada al poder de una demagoga populista. La coincidencia con los titulares reales sobre la integridad electoral en Europa y Estados Unidos en años atrás es tan exacta que la ficción funciona retroactivamente como un documental anticipado. Y luego está Zero Day, la miniserie de Netflix, donde un expresidente de los Estados Unidos investiga un ciberataque masivo contra infraestructuras críticas norteamericanas.
La autoría del ataque apunta a lo largo de la trama a actores iraníes. No se dice explícitamente, se insinúa con la precisión de un bisturí. Menciones a Teherán, código informático con patrones asociados a unidades de inteligencia iraní, intermediarios en el Líbano, el enemigo conveniente, perfectamente empaquetado para consumo masivo. El objeto narrativo de las tres obras audiovisuales es idéntico: la normalización de la vulnerabilidad total frente a la dependencia tecnológica. El mensaje que va calando es claro: si se cae todo, no hay plan B, no hay mecanismos locales, no hay soberanía tecnológica. Dependes por completo de algo que no controlas y que cuando falla te deja emocionalmente desnudo. Al acostumbrarte a ver estos escenarios, el gran apagón deja de ser impensable y se convierte en una posibilidad más en tu cabeza. Salir de la pantalla y entrar en el terreno de los simulacros reales es todavía más inquietante. Como detalla este artículo sobre el evento 201, en octubre de 2019, se llevó a cabo un ejercicio organizado por instituciones de primer nivel para simular una pandemia global. Meses después tuvimos una pandemia real. Aquel simulacro sirvió como mínimo para validar un modelo de gobernanza en situaciones de emergencia sanitaria. Esta metodología evoluciona en Cyberpolygon, que hereda el patrón para simular una ciberpandemia que colapse el sistema financiero y la red eléctrica. En 2024, Cyberpolygon anunció que mutaba de ejercicio anual a plataforma de defensa permanente. Y entonces, algo curioso, dejó de celebrarse como evento público. Silencio. Ningún Cyberpolygon en 2025. Y justo donde el simulacro desaparece, aparecen los hechos reales. En febrero de 2025, un apagón masivo afecta a Chile durante horas. En abril de 2025, la península ibérica sufre el mayor corte eléctrico de su historia reciente. Las infraestructuras que no por casualidad habían sido integradas en los años anteriores en los protocolos de respuesta centralizada que Cyberpolygon había estado perfeccionando. El patrón es el mismo que con la pandemia. Primero el ensayo, luego el examen. Cuando el simulacro termina, no es porque el riesgo haya desaparecido, es porque ya no hace falta practicar. No hace falta ser conspiranoico para ver que el patrón se repite. Choque sistémico, caos potencial y solución coordinada desde un centro que dicta protocolos que todos deben seguir. ¿Y quién aparece siempre en el guión cuando toca buscar culpables? Aquí entra la geopolítica de la ficción. Y conviene separar dos piezas que a menudo se confunden porque comparten título. Por un lado, el documental Zero Days de Alex Gibney, disponible en Apple TV, cuenta la historia real del virus Stuxnet, desarrollado conjuntamente por Estados Unidos e Israel para sabotear las centrifugadoras nucleares iraníes. Aquí Irán no es el agresor, es la víctima del ataque más sofisticado de la historia del ciberespionaje. El documental es una pieza seria e incómoda para Washington, que documenta cómo Occidente lanzó la primera arma cibernética de destrucción masiva de la historia. Por otro lado, la miniserie Zero Day de Netflix, de la cual ya hablamos con anterioridad, hace exactamente lo contrario, invierte el tablero. Ahora Irán es el supuesto agresor. El ataque cibernético que paraliza a Estados Unidos tiene, a lo largo de sus 6 episodios, huellas digitales que apuntan sistemáticamente a actores vinculados a Teherán. Código con firmas asociadas a unidades del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, servidores en jurisdicciones amigas de Irán, intermediarios en redes del Líbano. No hay una acusación directa, solo insinuaciones que el espectador conecta solo. El mismo mecanismo del avión lanzando octavillas árabes en dejar el mundo atrás. No hace falta decirlo, basta con plantearlo. La simetría es perfecta y no parece casual. El documental real muestra a Irán como víctima de la guerra cibernética occidental. La ficción de entretenimiento masivo lo convierte años después en el agresor por defecto. Uno educa a la élite política e intelectual, el otro educa al gran público.
Juntos construyen un imaginario donde Irán ocupa el rol de chivo expiatorio universal, listo para ser invocado cuando llegue el momento de explicar un colapso real. En el mundo digital, atribuir un ataque no es tan sencillo como poner una bandera en la pantalla. El caso del apagón ibérico de abril de 2025 es el laboratorio perfecto para entender esto. El grupo de trabajo de ciberseguridad y sistemas digitales, con la participación de 75 expertos, analizó 133 gigabytes de datos y descartó que el incidente respondiese a un ciberataque, ni en las instalaciones del operador del sistema, ni en los centros de control, ni en los centros de generación analizados. Y sin embargo, durante horas, la hipótesis del ciberataque ruso circuló en medios de todo el mundo. Fue abierta como una línea de investigación judicial por la Audiencia Nacional y generó más titulares que la causa real. Errores técnicos y de planificación que impidieron que la red eléctrica soportara un aumento de voltaje. Eso es la bandera falsa digital en acción, aunque sea involuntaria. El informe de amenazas 2025 de Fortinet que vemos en pantalla detalla que el código fuente de los ataques se manipula sistemáticamente para simular autoría estatal extranjera. Una bandera falsa digital es el mecanismo perfecto para implementar legislación de emergencia y resetear protocolos de gobernanza sin responsabilidad política directa. Hasta aquí hemos visto tan solo cómo la ficción prepara al imaginario, cómo los simulacros validan los protocolos y cómo la atribución errónea despeja el camino político. Pero hay una cuarta pieza que completa el rompecabezas y que opera en silencio, la arquitectura técnica sobre la cual descansa todo el sistema. Y esa arquitectura tiene un problema estructural muy serio. La directiva NIS-2 de la Unión Europea, cuya transposición obligatoria venció en octubre de 2024 y que sigue siendo un mosaico de implementaciones a distintas velocidades en el complejo ecosistema legislativo europeo, ha actuado como forja de un estándar unificado de respuesta. Afecta a 18 sectores críticos: energía, transporte, banca, sanidad, infraestructuras digitales, administraciones públicas y espacio, entre otros. El objetivo declarado es la resiliencia. La consecuencia real es uniformidad. Todos los sistemas hablan el mismo idioma, dependen de los mismos proveedores y responden los mismos protocolos. Y ahí está la trampa. En biología, un monocultivo es devastadoramente eficiente en condiciones normales y catastróficamente frágil ante una plaga. La tecnología no es diferente. En 2024 el mundo fue testigo del mayor apagón informático de la historia, que afectó a aerolíneas, bancos, medios de comunicación, sistemas sanitarios y cajeros automáticos globalmente, causando unas pérdidas estimadas de 5.000 millones de dólares. Ese fue el incidente CrowdStrike, sin ningún ataque externo, sin enemigo iraní, sin bandera rusa, solo una actualización de software defectuosa en un único proveedor crítico que todos usaban a la vez. Al unificar todos los protocolos bajo un estándar de respuesta global, se ha creado exactamente ese monocultivo tecnológico. Si el nodo central de ese stack consolidado sufre una vulnerabilidad de día cero, no existe diversidad sistémica para frenar el efecto cascada. La eficiencia de la convergencia es, paradójicamente, el mayor multiplicador del riesgo de un apagón total y simultáneo. No hace falta un atacante, basta con que el sistema falle siendo fiel a su propio diseño. Llegados aquí, conviene hacer una pausa y mirar el conjunto. Hemos visto cómo la ficción lleva años normalizando el colapso tecnológico y señalando enemigos convenientes. Hemos visto cómo los simulacros institucionales, como el evento 201 o Cyberpolygon, validan modelos de gobernanza centralizada antes que ocurran los hechos reales. Hemos visto cómo la atribución errónea en un apagón real puede convertirse voluntaria o involuntariamente en una bandera falsa que justifique medidas de emergencia. Y hemos visto cómo la convergencia técnica global ha construido un sistema tan interconectado que su mayor fortaleza es también su mayor debilidad. La pregunta clave entonces no es si va a haber un gran apagón, porque nadie tiene una bola de cristal. La pregunta es
¿Estamos diseñados para sobrevivir a uno? El apagón ibérico del 2025 fue el tráiler más elocuente hasta la fecha. A las 12:33 horas, la red eléctrica peninsular sufrió una caída súbita de aproximadamente 15.000 megavatios, lo que representaba el 60% de la demanda en ese instante. Sistemas al límite, hipótesis de ciberataque sobre la mesa, respuesta social puesta a prueba. Y todo sin que hubiera atacante, solo un sistema que ya no podía sostener su propia complejidad. La Agencia Internacional de la Energía advierte que aunque la inversión en generación ha crecido un 60%, desde 2015 el gasto en redes eléctricas apenas ha aumentado un 30%. Esa brecha es estructural, no coyuntural, y mientras esa brecha existe, el sistema seguirá siendo vulnerable, con ciberatacante o sin él, con enemigo iraní o sin él, con bandera falsa o con fallo técnico a secas. El análisis clínico indica que la desconexión es el método de ejecución para un sistema que ya no puede sostener su propia complejidad. La única respuesta pragmática es la redundancia analógica y la soberanía de datos fuera de la red centralizada. Efectivo, agua, radio, copias en papel, medidas que gobiernos ahora promueven discretamente en planes de emergencia. El apagón es la salida de emergencia para un sistema financiero agotado. Desacóplate mientras puedas.